Listo, ya estoy grabando. Entonces, De una. lo primero, querida Betty, es que te presentes un poquitico, que nos cuentes un poquitico de tu bagaje digital y de tu relación con la publicidad programática. Listo, Cris. Bueno, pues bueno, mi nombre es Beatriz González. Actualmente trabajo en Bancolombia como gerente de generación de demanda y arranqué como con todo este tema de programática hace más o menos unos 10 años cuando trabajaba en Grupo Diarios de América, que es como una empresa que agrupa los principales periódicos de Latinoamérica. Entonces, en esa época, la compra todavía se hacía de manera directa, la compra digital en esos periódicos, o se tercerizaba con lo que en su época se llamaban los ad networks. Entonces, precisamente cuando yo empecé a trabajar ahí, empezó todo el auge de la publicidad programática, sobre todo en Estados Unidos. Digamos que en Colombia pues todavía no era como tan popular. Entonces en ese trabajo fue cuando empecé como a trabajar con las primeras herramientas de publicidad programática, que pues eran básicamente Google o MediaMath, que todavía hoy en día son como las que mandan la parada en el tema. Después de ahí me fui a trabajar, ahí estuve 5 años. En esos 5 años fue foco en publicidad programática, pero desde el punto de vista del anunciante, es decir, vendiendo pauta en esas plataformas. Después de ahí me fui a trabajar a Publicis, que es como una de las agencias más grandes en Colombia, a montar el equipo de programática. Ahí, ya después de esos 5 años, pues ya entró como en boom aquí en Colombia y empezaron a buscar como gente que supiera del tema. Como no había mucha gente, pues bueno, fui afortunada porque como que pude entrar ahí de manera medio fácil. Ahí arrancamos como a armar el equipo. Inicialmente éramos 3 personas, pero pues eso tuvo tanto auge y tanta acogida que más o menos en unos 3 meses pasamos de ser 3 a ser 25 en su época. Digamos que pues el trabajo allí fue muy como de capacitación y evangelización con los clientes, clientes más o menos grandes, porque pues las agencias trabajan clientes grandes y medianos. Y ahí ya arrancó como todo el desarrollo de la formación como en programática y la profundización. Y después de ahí, pues he estado como en un par de agencias más y en anunciante y siempre como enfoco en publicidad digital, específicamente como en este tipo de plataformas, como de programática o Facebook o Google. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias, querida. Pero Listo. entonces, de acuerdo a lo que estás contando y aprovechando ese dato que nos diste, en Colombia se vino fuerte la programática hace 5 años, puntualmente, y con empresas grandes y medianas. Sí, yo creo que un poquito más. Es Mm, que no tengo como las cuentas, a ver, como 2, 4, sí, como unos 6, 7 años más o menos. sí. Digamos que no es tan nuevo. Y arrancaron como todas las agencias armando los equipos de programática, más o menos aproximadamente hace esos 8 años. Entonces, como que cada agencia armó su equipo especializado porque pues es un área que requiere como cierto nivel de conocimientos un poquito técnicos, pero también como es tan particular, pues lo que hacen las agencias es armar equipos aparte especializados en el tema. Entonces, no más si tú ves, pues programática tiene muchas siglas, entonces eso hace que cuando uno le explica a alguien o cuando uno empieza a trabajar con los diferentes anunciantes, pues sea un poquito como complejo de manejar, sobre todo por la terminología, porque hay mucha terminología que se usa en el lenguaje pues cotidiano. Sí, correcto. Y en inglés, y puede que, digamos que el inglés es lo de menos, pero también, Son eh, muchas siglas, sí, entonces las siglas confunden un poco. ok, listo, perfecto. Entonces, la primera pregunta, querida Betty, es así, a grandes rasgos, no entrar en especificidades, ¿cómo podrías definir la publicidad programática? Haz de cuenta que Mm, le estás hablando a una pyme, o sea, ¿cómo lo definirías? sí,
Pues mira, es como el mismo tipo de publicidad digital, solamente que ha evolucionado a que sea un proceso un poquito más automático. Entonces, lo explico con un ejemplo. Lo que tú antes hacías cuando habían 3 o 4 medios hace 10 años, de manera directa, es decir, que te ibas y comprabas un banner al tiempo, un banner al espectador y un banner a semana. Hoy en día lo puedes integrar en esas plataformas que lo que hacen es, pues, por un lado automatizar y por el otro lado centralizar toda la publicidad. Entonces, una buena descripción sería que es un proceso que automatiza o integra como varios medios, varios blogs o varios publishers dentro de una sola plataforma. Entonces eso pues permite que hayan muchas eficiencias y sobre todo muchos ahorros en términos de implementación e intermediación. Ok. Y también de costo de la pauta, ¿no? Entiendo yo que pues por la misma puja y demás. Sí, porque digamos que aquí ya no es una negociación con un precio fijo, como era antes que tú comprabas un banner y pues valía, no sé, el CPM valía 35.000 pesos. Aquí ya funciona igual que funciona Google y Facebook, que es con un modelo de subasta. Entonces, dependiendo la oferta y la demanda, pues el precio sube o baja, o dependiendo también pues del nivel de segmentación, porque también mientras más segmentado, pues eso hace que el costo sea más alto. Listo, perfecto. Segunda, querida Betty, ¿desde qué valor se podría realizar una campaña de publicidad programática? ¿Te ríes porque la has contestado 45 veces o por qué? No, pues depende como de los objetivos, pero digamos que no hay un límite. Uno puede correr campañas de 100.000 pesos, pero depende de muchas variables. Si uno corre una campaña de 100.000 pesos que dure un mes, pues tal vez es algo muy chiquito. Si corres una campaña de 100.000, de pronto en un público pequeño está bien, pero la plataforma lo que necesita es que uno le ponga, pues, por lo menos 20.000 pesos para que empiece y arranque la campaña, pero, pues, eso dependerá de los objetivos que tenga cada anunciante o de lo que esté buscando como la campaña en particular, pero no hay como un mínimo. Lo que sí hay es una recomendación, pues, que uno no debería hacer campañas muy pequeñas, entonces, pero es dependiendo como del anunciante. Si es un anunciante grande, pues por lo menos deberían ser unos 20 millones. Si es un anunciante pequeño, pues por lo menos asegurar que sea 1 o 2 millones. ¿Mm? En un determinado periodo de tiempo, pero la plataforma como si no tiene un límite de mínimo o un mínimo de Ok. inversión que uno le tenga que poner. Ok. Si yo fuera, para complementar esa pregunta, si yo fuera una empresa pequeña y mediana y digo, venga, pues yo invierto ese 1 y 2 millones y voy a ganar 5 millones. A esa respuesta, por ejemplo, si estuvieras desde el lado de un vendedor de publicidad programática, ¿qué le dirías a la persona? Pues primero le preguntaría si tiene cómo medir las campañas, porque hay muchos anunciantes que hacen campañas, pero de pronto no tienen un sitio web muy desarrollado. Entonces, en el caso de que sí tengan un sitio web y se pueda medir el retorno de la inversión, que es lo que tú me estás hablando, de pronto ahí la recomendación sería más hacer otro tipo de campañas, porque las campañas de programática están más enfocadas de pronto en branding y en consideración. Entonces, si lo que busca un anunciante es retorno de inversión, pues ahí le puede funcionar más un Google Search, que es mucho más eficiente y más a la pepa y que responde más a las búsquedas en términos de ventas. Sí, pero El Google Search es más enfocado a conversión y la sí, publicidad programática es más de branding. branding y consideración. Entonces, funciona mucho para branding y para tráfico. No es que no funcione para conversión, pero pues es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es que en Search pues tú ya vas con una intención de compra directa a hacer una búsqueda, mientras que pues en programática primero tienes que como mostrar un anuncio para convencer a la gente o para crearle esa necesidad, pero ahí no se sabe si la gente ya tiene la necesidad o no.
Entonces, esa es una plataforma que complementa más como todo el embudo de conversión del usuario. Ok. Es el embudo de conversión. Listo, perfecto. Bueno, querida, digamos que la publicidad programática tiene varios requisitos tecnológicos para poder operar. Tiene los servidores, tiene el DSP, el SSP, las networks, bueno, todo ese tema que tiene la publicidad programática. Pero si yo, por ejemplo, fuera una pyme, ¿yo qué requisitos tecnológicos necesito para hacer una publicidad programática? Es decir, ¿yo podría comprar un DSP? No, generalmente tendrías que hacerlo a través de una agencia o un partner, porque esas herramientas las tienen son las agencias. ¿Por qué? Porque tienen un costo, que es un fee de tecnología, que tiene que asumir generalmente la agencia y después seguramente esa agencia traslada ese costo en la intermediación de la compra, pero además porque hay algunas que tienen una inversión mínima. Entonces tú como anunciante o como empresa mediana o pequeña tal vez no llegues a esa inversión mínima. Entonces es lo más normal y natural es que se haga a través de una agencia o un partner. Pocos anunciantes en Colombia, hay como ya por decir un Bavaria o anunciantes Alpina. que inviertan mucho. Mm, Sí, por ejemplo, Claro, mm. esos anunciantes tienen las plataformas de manera directa, pero igual lo hacen a través de Google o a través de MediaMath, pero tienen que cerrar una negociación comprometiéndose a una inversión mínima. Entonces, la mejor forma para una empresa que no tenga una inversión muy alta digital, pues es hacerlo a través de un aliado o de una agencia. Ok. ¿Y cuál es esa inversión mínima, Betty, para yo, digamos, adquirir un DSP? ¿Cuánto me piden mínimo invertir? No sé, pero es mucho. ¿Sí? No me acuerdo cuánto, pero es harta, harta plata. Por ejemplo, Google, que su plataforma programática es de 360, es como 1.000 millones por lo menos en el año. Algo así, más o menos, pero es O sea, harto. o sea, Pero hay otras, como por ejemplo MediaMath, que digamos que se las dan más fácil a agencias medianas y pequeñas. Pero digamos que no, pues yo no recomiendo como que un anunciante lo tenga directamente o una pyme, porque de todas maneras necesita un equipo que lo maneje. Entonces lo más razonable es hacerlo con una agencia. Sí, y uno se puede buscar una agencia mediana o un partner que esté solo enfocado en este tipo de compra programática, para hacerlo a través de ellos y que tal vez no cobren un margen de intermediación muy alto. ok. Cuando tú dices MediaMath, ¿es porque MediaMath es un proveedor de DSP o MediaMath es un DSP. Todos es un son DSP? DSPs. Ajá, es Ok. un DSP. Pues hay muchos en el mercado. Y hay comercializadores de esos DSPs. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Centro, que lo comercializan varias agencias o varias empresas, pero ellos lo comercializan es porque finalmente al DSP le ofrecen una inversión en volumen entre todos sus anunciantes o entre todos los anunciantes que tengan. Digamos que para que un anunciante acceda directamente a una herramienta, sí necesita comprometerse con una inversión mínima. Ok, listo. Y tú mencionas, claro, el equipo que debe controlar la optimización de la pauta y demás. Eh, ¿qué conocimientos técnicos debe tener una persona? Vuelvo y te digo, ya me respondiste claramente que si yo fuera una pyme o una empresa pequeña, olvídese de tener DSP, hermano, porque usted necesita comprometerse en una pauta. O sea, eso es inviable para una empresa. De Listo. acuerdo. Ahora, si yo llegara a tomar decisión como una pyme de aliarme con una agencia, que sabemos que hay algunas que lo hacen, pero son muy pocas porque que la plata, que porque yo le tengo que poner, que entonces prefieren pautar solos en Facebook y en este tipo de cosas que digamos son más accesibles para poderlo hacer uno solo.
Entonces, lo que buscan las pymes es siempre eliminar intermediarios de cualquier tipo. Pero digamos que si yo fuera una pyme y digo, venga, sí, me voy a aliar con esta empresa. Perdón, voy a asumir que yo soy una pyme y que compré el DCP, por lo que sea, digamos, que tengo un DSP. Adicionalmente, ¿qué necesito yo o mi gente o las personas que van a administrar la publicidad programática? ¿Qué conocimientos o qué skills deben tener para manejar, para saber administrar esto? Pues mira, tienen que tener experiencia en implementación de campañas. No específicamente tiene que ser en implementación de campañas de programática, pero sí por lo menos que sepan implementar campañas en Google y Facebook, porque finalmente todas son plataformas muy parecidas. Lo que pasa es que programática es un poquito más especializado, pero cualquier persona que haya implementado una campaña en Google y Facebook aprende súper rápido a implementar una campaña en un DSP. Entonces, tampoco es que sea muy diferente ni tan difícil, pero sí, pues necesita haber implementado campañas antes en otro tipo de plataformas similares. Mm, ok. Solamente es como la experiencia en subir campañas, eso es todo En lo que se subir. necesita. Ujú, sí, en subir, en implementar y en optimizar campañas. Ok. Y ya después las plataformas generalmente son muy intuitivas y también estos o las agencias tienen acceso como a equipos de soporte técnico de los diferentes DSPs que van haciendo como entrenamientos. Entonces pues eso permite que el nivel de conocimiento pase rápido por los equipos. Ok, listo. Me devuelvo un poquitico. Tú habías mencionado que aparte de tener una inversión mínima, que la agencia debe tener, que me imagino que reúne de todos sus anunciantes, que tú me mencionaste un fee de tecnología. ¿Ese fee es como una administración que paga por el DSP, que le paga MediaMath o algo así? Ujú. Ok, Sí, y ese esas fee también plataformas. es, ese fee más o menos de cuánto podemos estar hablando. mm, Pues depende, varía, pero más o menos es como de un 7%. Ok, ¿Eh? por cada ejecución de pauta, dices tú, o sea, por cada Sobre, negocio sobre la inversión ejecutada. Entonces, sobre no la sé, si inversión. tú invertiste 1.000.000, pues serán el 7% de ese millón, Sí. ¿sí? Pero generalmente ese costo puede ser reflejado es en los costos del CPM o del CPC. Pero ese es el costo con el que se queda el DSP, ¿sí? Por esa tecnología que pone como a disposición de las agencias y de los anunciantes. Ok, perfecto. Hablando de, pasemos al otro lado, al SSP, al SSP. El SSP, quiero que nos ilustres un poquitico de, oiga, cómo debe ser, cómo se maneja, yo meto las audiencias, cómo se meten. Vuelvo y te digo, hablando literal de alguien que recién está como arrancando. Listo. Entonces, ¿cómo se mete un anunciante? O quieres que, mejor dicho, voy a hacer como un resumen de, de cómo arranca como modo súper coquito. Entonces, no sé, hay un medio, ¿cierto? Y ese Ujú. medio tiene unas impresiones, ¿cierto? Sí. Que es como, o tiene un inventario disponible. Ese medio, ese inventario disponible, pues hay dos formas de comercializarlo. Uno de manera directa, que cada vez es un poquito más difícil, y otro a través de estas plataformas programáticas, que la que usa el periódico en este caso es un SSP, como tú lo mencionas. Entonces el medio que coge y hace, el medio coge y pone su inventario disponible en ese SSP, ¿cierto? A través como de otra herramienta que se llama Ad Server, o sea, hace la conexión entre el Ad Server y el SSP. Ese SSP se conecta a unas redes de inventario, ¿cierto? Que hay como varias redes, es como si fueran como bolsitas de inventario. Entonces, en el centro está el inventario, en un lado está el SSP, que es el medio con su inventario de impresiones, y entonces esa es como la oferta,
¿cierto? La oferta de impresiones disponibles, y en el otro lado está el DSP, que es la plataforma en donde se conectan los anunciantes. Como en la mitad está la bolsa, y eso funciona como con un modelo de subasta, cada que alguien dice, no sé, quiero impresiones de un 300 por 250 de personas que estén en Bogotá y que les interese la política. Entonces, por el lado del SSP, que es el medio, pues él pone esas impresiones disponibles, y cuando encuentra un anunciante que está buscando esas impresiones, se las sirve. Entonces, están las dos herramientas, que es el SSP, que es del periódico, o del medio, el DSP, que es el del anunciante, y en la mitad están las bolsas de inventario, que se llaman los ad exchange. Correcto. ¿Mm? Espérate, te muestro acá algo para que nos un poco lo que tú nos estás mencionando, que es algo que pues nada, es lo que tú mencionas, el SSP, el DSP y en la mitad está el Ad Exchange. Exacto. Entonces, si tú ves, en un lado está la oferta, que son los espacios disponibles de publicidad. En el Ad Exchange es en donde se une la oferta y la demanda. Correcto. Y en el otro lado están los anunciantes, y los anunciantes compran a través del DSP. Entonces, en el SSP, yo qué le digo a esa plataforma, le digo, mire, soy un medio y yo tengo disponible 1 millón de impresiones. Listo, eso entra todo como a la mitad, que es el Ad Exchange. Y por el otro lado, el anunciante le dice, bueno, yo quiero 100.000 impresiones en Bogotá, y de hombres o de mujeres, o de la segmentación que uno quiera. Y el Ad Exchange después lo que hace es que saca para el lado del anunciante las impresiones que él necesita, y el SSP pues también saca como las impresiones que va a vender. Entonces, si uno lo ve, a veces eso es un poquito enredado, pero no es nada más que la oferta y la demanda, y cómo se usan diferentes tecnologías para poder unirlas y lograr que se dé la venta, y que la venta pase además en tiempo real, porque todo eso pasa como en milisegundos. Sí, pero mi pregunta es, este DSP ya nos dijiste que, oiga, tiene que ser a través de una agencia súper grande, de hecho, mediana grande, que esté en capacidad de pagar todo el billete que hay que pagar, de invertir, todo lo que hay que invertir, y de pagar un fee mensual. Pero entonces digamos que este no lo puede comprar la pyme. Ahora, este SSP es de cada anunciante, ¿sí? Es De un cada software. medio, allá está el Perdón, medio. sí, de cada medio, perdón, sí, de cada medio, de la oferta. Pero entonces, yo como medio compro el SSP, es un software, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cómo lo puedo adquirir? Eso generalmente al medio no se lo dan gratis, pero digamos que un medio que tenga un buen nivel de inventario, es decir, que tenga por lo menos 15 millones de impresiones al mes, le dice a Google, que es el más famoso, le dice, bueno, yo quiero poner mi oferta por compra programática. Entonces, Google, ¿por qué se lo da? Porque hay un modelo de revenue share. Entonces, lo que se venda por ese SSP, Google se queda con un porcentaje, o el SSP, y el resto va para el medio. ¿Listo? Y Google actuando como intermediario del SSP. O sea, ¿tiene que ver si Google también te provee el DSP o eso no tiene que ver nada? Google provee los dos. Por Voy a eso poner te uno. digo. Entonces, Google me imagino que dice, venga, yo le doy el DSP, el SSP, porque tengo un DSP y sus audiencias me llaman la atención para ofrecérselas a mis anunciantes. ¿Sí es eso? Google necesita inventario, ¿cierto? Para poder vendérselo a los Correcto, anunciantes, y ese inventario lo consigue con los medios, correcto. ¿sí? Entonces, pues Google, obviamente, mientras más medios tenga en SSP, pues, o Google o el que sea, porque hay varios, pero digamos que el que hace esa intermediación entre más medios y más inventario tenga, pues también va a ser más bueno, porque después vende la publicidad. Y si yo tengo un nivel de impresiones muy bajo, no puedo tener SSP. No tienes un SSP, pero igual lo puedes comercializar por otra herramienta, que es por la red de display de Google.
que digamos que no es una herramienta tan robusta, no permite como, por ejemplo, hacer negociaciones específicas con anunciantes, sino simplemente tú pones ese inventario y Google se lo vende a quien quiera. Sí, Ya. pero también se puede, pero no entraría como un SSP, sino es una herramienta más pequeña que es pues lo que se conoce como AdSense. Ah, ok, ya listo, Ujú. perfecto. Entiendo que el SSP es un repositorio de audiencias, ¿sí? Que yo como medio armo audiencias y las voy subiendo de alguna manera al SSP, ¿sí? Sí, pues tú subes es ahí el inventario. Sí. Y tú puedes de pronto hacer una negociación con un cliente y decir, bueno, yo le voy a vender todas mis audiencias de deportes. Y eso, pues en la teoría y en la práctica es que si uno en vez de vender impresiones vende audiencias, pues recibe mucho más por esa venta. Ujú, ok. ¿Mm? Y para armar esas audiencias, el medio, por ejemplo, tú me estás diciendo, venga, yo le vendo deportes, pero hay tecnológicamente que necesitaría el medio para identificar que es una mujer de 25 años, etcétera. ¿Ya implicaría que la persona se haya registrado previamente en el medio o a través de qué tecnología se puede hacer eso? Mira, de una manera sencilla, digamos que el medio puede segmentar por las URLs, ¿sí? Por las sesiones, las secciones. Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, todos los que entren a mi sección de deportes, eso Mm, yo los voy a vender como la audiencia de deportes. O los que entren a ujú, mi sección de política, los voy a vender como la sección de política. Ya si tú quieres una capa más avanzada, ahí sí se necesita, por ejemplo, que yo pueda decir, bueno, no sé, imaginemos que yo soy Mercado Libre, el medio es Mercado Libre y yo digo, bueno, voy a vender a todos los usuarios que en los últimos 30 días han hecho transacciones de elementos o compras para utensilios de cocina, por ejemplo. Entonces, para eso sí necesitas otra tecnología que es más avanzada, que es la que tienes ahí en la mitad, que se llama un DMP, que ujú, es como un clusterizador de audiencias. Entonces, ahí sí en ese DMP, tú lo que haces es que dices, bueno, yo voy a agrupar a mis audiencias por diferentes variables y después esas audiencias las pongo en el SSP y se las vendo a diferentes anunciantes. ujú. Pero eso sí requiere una capita más adicional y un poquito más avanzada, porque además ese DMP generalmente tiene un costo y es un costo alto que no todos los medios pues pueden asumir. Entonces eso Claro. sí lo asume un medio mediano o grande. Ok. Listo, querida. Voy a descompartir acá. Entonces, la conclusión, digamos que de acuerdo, había hablado ya con varias personas en programática, pero fíjate que tú eres la primera que me dice con contundencia, venga, eso no es para pymes. O sea, esa es la conclusión. No sé si estoy bien con lo que tú me mencionas. ¿Sabes qué? Que no necesariamente es que no sea, sino que lo tienen que hacer con un intermediario. Ah, ok. Tienen que hacerlo con un partner, que pues hoy en día hay muchos, incluso hay gente que no es una agencia súper grande, que es más bien personas especializadas que pues le ayudan a anunciantes pequeños y medianos con sus campañas de publicidad digital. Lo que no lo tienen que hacer es directo porque pues eso sería muy complejo porque necesitarían un equipo especializado y adicional pues necesitarían pagar el fee de esa herramienta. Pero si uno se busca un partner, una agencia que no sea grande, una mediana o pequeña o alguien que sepa mucho del tema, seguramente uno con ese partner sí puede hacer campañas con buenos resultados. Y lo bueno es que no necesita como una inversión mínima, Mm, se puede arrancar pequeño e ir viendo cómo funciona. ¿Mm? ok, ok. Bueno, eso era, querida, Ah, básicamente. bueno, No listo. era, no era. Ah, bueno, la última, o yo no sé si tengas algún ejemplo de, de alguna pyme que haya realizado publicidad programática, algún cliente pequeño, cliente mediano, que nos puedas compartir. Oiga, no, mire.
tuvimos la experiencia de este cliente, el objetivo de la campaña era este, le fue bien, regular, mal, etcétera, que lo tengas como ahí presente. Sobre todo, insisto, que sea pequeño o mediano, máximo. Sí, ¿sabes qué? Me acuerdo de uno que teníamos como en una de las agencias donde trabajé, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, pero el señor lo que hacía era que alquilaba lanchas como, no me acuerdo, creo que era como en Medellín, no en Medellín, sino en, ¿cómo es que se llama? Donde hay como un laguito, Ah, Medellín, ¿qué? ¿Cómo es que la...? va todo en el Peñol. ¿Peñol? No sé. Bueno, Yo de Medellín no el fin conozco. era que él alquilaba lanchitas, entonces Ah, y tenía como un presupuesto muy pequeño. Entonces, con un presupuesto de 1 millón de pesos, lo que empezaba, y tenía un landing pues pequeñito donde la gente le dejaba como los datos. Entonces, esa campaña con 1 millón de pesos, pues le logró llevar buen tráfico, obviamente bien segmentada, porque entonces fíjate que ahí es Medellín y una área específica de Medellín, entonces tú apuntas la campaña para que solo sea allá, se hacen como unos buenos anuncios y eso le trajo buenos resultados al señor en términos de alquileres de las lanchas los fines de semana. mm, Entonces, pues es muy dependiente, puede funcionar, pero fíjate que pues ese señor ya tenía un landing, el landing tenía un formulario, mm, digamos que él contactaba a la gente súper rápido una vez como que le dejaban ese lead y la campaña estaba súper bien segmentada, uno geográficamente y dos también en personas que tuvieran como en intereses pues en deportes y específicamente en deportes de agua. Entonces eso mm, es lo bueno también que tienen esas plataformas programáticas y es que la segmentación se puede hacer muy, muy afinada. sí, Entonces, claro. con una segmentación muy afinada y muy precisa, pues seguramente sí vas a tener resultados buenos. Pero Y para eso eso, lo hizo a través de la agencia. claro. Pero ¿Mm? para eso, por ejemplo, para ser tan afinados y demás, de ahí la importancia, pues finalmente ustedes como medios simplemente lo que hacen es determinar el perfil Ujú. eh, en la segmentación. Pero para que yo como medio aparezca, pues necesito tener lo más afinada posible precisamente las audiencias y para eso se necesita un DMP, ojalá, y por eso es que se necesita ser como tan robusto en ese tema, porque si no, Sí, solamente sería por las URLs y las URLs, digamos que sí, no. pero fíjate que donde está la segmentación es en el DSP. Entonces el medio finalmente él va a poner las impresiones, pero Sí, yo solo voy a coger las impresiones, en este caso de los que están en esa área geográfica específica y de los que ya a través de las cookies el DSP detectó que de pronto tienen intereses en deportes. correcto. Entonces el medio como que no necesita hacer esa segmentación porque esa segmentación viene es por el lado de cuando se setea la campaña. ¿Sí? Mm, Ahí lo que pasa es que, pues, no sé, por ejemplo, si el medio puso 1 millón de impresiones, pues seguramente, y uno segmentó la campaña a Medellín y además a intereses de deporte, pues de ese 1 millón yo solo voy a comprar 100.000, porque son ok. las que a mí me interesan. Y las otras 900.000, pues las va a comprar otro anunciante que, pues, que le interese a ese anunciante. Entonces también eso es lo chévere de la compra programática, porque pues hay muchos anunciantes y muchos medios y lo que termina pasando pues es que el medio puede vender como a gran escala en tiempos cortos y automatizados Mm, además, entonces pues claro. funciona súper bien. Ok, bueno. Bueno, querida Beatriz, eso era, voy a parar aquí la grabación. Listo.